Noches de Fe y Milagros, con el evangelista Rubén Oscuchán. Sábado 21 y domingo 22 de noviembre, 20 horas. Pedro Ceci, 1464, esquina 9 de julio. Hay cosas que solo Dios puede hacer por tu vida. Invita Iglesia Príncipe de Paz, un lugar de Dios para vos y tu familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Una alegría estar una vez más con ustedes a través del programa de la Iglesia Príncipe de Paz y compartir con vos este tiempo, compartirte la palabra de Dios, realmente una alegría, una bendición y traerte el mensaje de Dios con el anhelo de darte estas cosas lindas que Dios nos da, y nosotros como iglesia tenemos este proyecto cada semana, así que realmente gracias por permitirnos entrar a tu hogar, a tu casa, a traerte una palabra de fe, de bendición, una palabra para la familia, como está en nuestro corazón muchas veces, sabiendo las necesidades que tenemos como familias y creyendo en el poder de Dios y en la bendición de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Y hay un tema que quiero abordar hoy, que sé que no es justamente un tema de los más populares o lo que más nos gusta escuchar, pero tengo un proyecto de parte de Dios, un sentir, que es que las cosas que compartimos acá te sirvan, yo les llamo que funcionen en la vida. Es decir, uno puede decir un montón de palabras, pero si no funciona, ¿en qué sentido tiene? Y para qué vale el esfuerzo, para qué este tiempo. Y el anhelo, el proyecto es realmente que las cosas de Dios puedan funcionarte, puedan servirte, puedan ayudarte. Y esta palabra que te quiero compartir, que te digo, no es justamente la que más popular o la que te hace hacer más aceptado, pero tiene un poder tremendo, que tiene que ver con algo que enseña la Biblia, que Jesús enseñó en su ministerio, predicó muchísimo, que es el arrepentimiento. No nos gusta arrepentirnos cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, cuando hacemos cosas que han perjudicado nuestra familia o nuestra propia vida o nuestra vida laboral. Es decir, cuando uno se equivoca en un momento de impulso, de enojo o sin darse cuenta o como fuera, y uno tiene un camino que la Biblia nos enseña, que es el arrepentimiento, el arrepentimiento que es pegar una vuelta, es reconocer el error y volver a empezar. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que el arrepentimiento es una oportunidad de restauración. Y hay una figura que usa Jesús muy linda, porque Jesús estaba en medio de gente religiosa que se justificaba, que se creía muy justa y que lo juzgaba a Jesús porque se había juntado con gente que ellos decían es gente pecadora, gente de bajo nivel, y cómo él, Jesús, si es un profeta, si es el Hijo de Dios, si es quien dice ser, se junta con ellos. Y ahí está esa frase tan conocida que está en el Evangelio de Lucas, que Jesús habla en Lucas capítulo 5, versículo 31-32, cuando él dice: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y él dice: yo no he venido a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es una palabra tan importante. Es decir, Jesús dice: con aquel que se cree justo, que no se equivoca, que tiene todo claro, es muy difícil trabajar porque se siente seguro en sí mismo, y a veces esa tosudez lo va llevando a cometer cada vez más errores en su vida. Pero dice, pero la persona que se concibe como una persona pecadora, dice Jesús: yo lo he venido a llamar al arrepentimiento. Y esto es lo lindo del Evangelio, esto es lo lindo de Dios, esto es lo bueno de Dios, que no es que está buscando gente perfecta, no es que está diciendo gente intachable, sino gente que esté dispuesta a arrepentirse, a reconocer sus errores, a reconocer que lejos de Dios ha cometido un montón de cosas equivocadas y que necesita retornar a Dios. Y Jesús lo enseña de esa manera. Y en la Biblia este tema es un tema tan recurrente, pero claro, no, como te decía, no es lo más popular, porque nos llama reconocer un error, es humillarse, pero es tan sanador, es tan importante. El arrepentirse bíblicamente también nos enseña la palabra de Dios, que es el camino de la bendición. Uno de los relatos bíblicos que seguramente escuchaste en alguna reunión, en alguna iglesia alguna vez,
es el relato del hijo pródigo. El hijo pródigo nos representa a todos nosotros, la humanidad, alguien que vivía en buenas condiciones en la casa del Padre, Dios como Padre, nosotros viviendo en buena comunión con Él, teniendo todo en bendición, pero que un día quiso vivir lejos del Padre y quiso escaparse de esa vida con el Padre, como nos puede pasar a nosotros, es decir, una sociedad, un ser humano que dice, no necesito de Dios, vivo mi propia vida, tomo mis propias decisiones, soy mi propio Dios. Y ese camino lo llevó a ese hijo pródigo a ir viviendo cada vez peor, a tener cada vez más decadencia, a tener necesidades profundas, a tener sufrimientos. Pero dice que en un momento él vuelve en sí y piensa, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando tantas necesidades? Si en la casa de mi padre yo podría estar mucho mejor. Y ahí entonces dice que él se arrepiente y vuelve al Padre. Y cuando vuelve al Padre es como un ser humano que vuelve a Dios y dice, Dios, sin vos no puedo, necesito el camino, la verdad y la vida, que es Jesús, necesito la comunión contigo. Y cuando vuelve, ese arrepentimiento le abrió la puerta de la bendición. Cuando una persona realmente reconoce, se arrepiente, el camino de la bendición está para su vida. Las cosas buenas de Dios están para su vida. Por eso esta palabra, te decía, arrepentirnos es una palabra que no es quizás la que más nos gustaría meditar, pero es tan sanadora, es tan buena, tanto lo necesita nuestra sociedad, tanto lo necesitan los padres de familia, en la relación en el matrimonio, en la relación con los hijos. No sostener tosudamente algo equivocado, sino decir, me equivoqué, necesito cambiar. Y Dios extiende la mano porque dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y este es un camino de solución realmente muy bueno. No, fíjate que lo que te estoy diciendo no es religión, te estoy diciendo de vida. Esas relaciones humanas que tanto necesitamos sanar muchas veces, y a veces con los vínculos más cercanos en casa, la relación de esposo, la relación con los hijos, la relación entre hermanos, que a veces por no arrepentirse uno la va agravando, y el arrepentimiento es el camino a la bendición. Por eso lo que te comparto es con el anhelo que te bendiga, que te funcione, que te sirva y que te ayude, porque todos necesitamos de esta gracia de Dios. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete. El cielo cerrado se abre, Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. no hay cielo cerrado, se abre, yeah. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, Oh gran Dios, oh gran Dios. Levanta tu clamor, clama, clama. Noches de fe y milagros con el evangelista Rubén Ocuchán. Sábado 21 y domingo 22 de noviembre, 20 horas. Pedro Ceci, 1464, esquina 9 de julio. Hay cosas que solo Dios puede hacer por tu vida. Invita Iglesia Príncipe de Paz, un lugar de Dios para vos y tu familia. Bien, ya en nuestro segundo bloque en el programa Vive en Jesús y compartiéndote la palabra de Dios y aquellas cosas que realmente creemos que son buenas para nuestra vida. Y estaba abordando este tema que empezamos en el bloque anterior, que tiene que ver con el arrepentimiento, y veíamos que Jesús predicaba el arrepentimiento, enseñaba sobre el arrepentimiento, y que arrepentirnos de las cosas que nos equivocamos, que hicimos mal, es sanador, abre la puerta a la bendición. Y quería compartirte qué implica bíblicamente para poder entender esta palabra tan fuerte en la Biblia que no nos gusta escucharla, que nos confronta. La Biblia dice que justamente que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Es decir, por eso Jesús decía, yo vine a buscar a pecadores, gente con errores, con un montón de cosas, pero que están dispuestas a cambiar, que se arrepienten, a sanar sus vidas. Y el arrepentimiento, bíblicamente hablando, lo que enseña la palabra de Dios, tiene tres connotaciones muy importantes, o involucra tres áreas de nuestra vida muy importantes. Una de ellas tiene que ver con los pensamientos. La Biblia nos enseña que el verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es cambiar nuestra manera de pensar. Cuando alguien dice que está arrepentido pero sigue pensando de la misma manera, los pensamientos se convierten en acciones y es tener los mismos resultados. Es un cambio en nuestra mentalidad. En primer lugar, un cambio hacia el pecado. El pecado es pecado, no puedo pensar en el pecado como algo gracioso, como algo divertido, como algo que es una trampa linda, sino que realmente el pecado hace mucho daño, destruye, trae enemistades, pleitos, separa la familia, destruye al ser humano. Si el pecado fuera tan sencillo, Jesús no hubiera ido a la cruz. Jesús murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y entregó su vida inocente por nosotros. Entonces, es cambiar nuestra manera de pensar hacia el pecado. El pecado te lo presenta hoy en día el mundo, las publicidades, como algo divertido, pero que sabemos que hace tremendo estrago. Detrás de todas estas cosas que parecen lindas, hay tremendo dolor. Es un cambio de pensamiento hacia uno mismo, es decir, uno no es tan bueno ni es tan justo, y la autojustificación de nuestros malos errores o nuestras malas acciones, cuando uno las quiere justificar, realmente no nos sirve, no hay solución ahí. Por eso la palabra nos llama a arrepentirnos y reconocer nuestra posición, reconocer que sin Dios, como dijo Jesús, nada podemos hacer realmente que sea bueno, que perdure, que nos bendiga realmente, que necesitamos de Dios.
y que esa es la condición personal de cada uno de nosotros. Y otra de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, también que es un cambio de sentimiento. Cambia en nosotros los sentimientos en este sentido, que lo que hemos hecho mal y ha traído dificultades, ha traído tristeza, a veces por nuestros errores alguien ha sufrido, uno tiene que tener una carga emocional por eso, pero una tristeza para bien, no para mal. Y la Biblia lo enseña tan lindo en 2 Corintios 7:10, el apóstol Pablo habla de esto y dice que hay una tristeza que proviene de Dios que produce arrepentimiento. Es decir, uno empieza a sentir una tristeza, pero que es para arrepentimiento, para cambiar, para que haya un cambio en nuestra vida, en lo emocional. Dice, pero también hay una tristeza que es del mundo, pero que produce muerte. Es decir, cuando uno está triste porque hizo mal las cosas, pero no se arrepiente, lo único que trae es justamente dolor y hasta muerte, dice aquí la palabra de Dios. Pero esa tristeza, según Dios, es para cambio, para arrepentimiento, para cambio, para que haya bendición en nuestra vida. Por eso, hablarte de esta palabra, arrepentimiento, que nos confronta, que no nos gusta, es un remedio. Es como ese remedio medio amargo que tenés que tomar para que te traiga solución a tu cuerpo en un momento de enfermedad. El arrepentimiento es un remedio por ahí un poco amargo, pero que bendice nuestra vida, que bendice a los que están alrededor nuestro, que nos hace bien, que nos hace tomar otro camino, porque arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Antes iba para un lado y me doy cuenta que iba por mal camino y que debo volver. Por eso dice también la palabra de Dios que ninguno se mantenga en su propio camino pensando que lo hace bien, sino que reconozca al Señor en todos sus caminos. Que no seas sabio en tu propia opinión, sino reconócelo al Señor en todos tus caminos. Poder reconocer al Señor, la voluntad de Dios para nuestra vida es sanadora, nos trae bendición, nos hace mucho bien. Y ojalá haya esto en el corazón. Yo creo que la sociedad se habla poco de esto, de poder cambiar, de poder reconocer los errores. Uno lo que se encuentra es la justificación, y la vemos de tantas maneras, la violencia que hay en la sociedad. Hoy miraba un informe sobre inspectores de tránsito en Buenos Aires, golpeados, unas situaciones tristísimas viviendo porque hay alguien cometiendo una infracción con un problema, va la inspectora a decirle te estás equivocando, te tengo, y lo que reacciona la otra persona en vez de decir sí, me equivoqué, perdón, es violentamente, lastimándolo. Y es increíble la cantidad de personas golpeadas y lastimadas por gente que reacciona queriendo justificar su error. Por eso te digo, lo que la palabra de Dios nos dice es aplicable para nuestra vida, es para las cosas de Dios, para las cosas de la fe, pero es para las cosas prácticas de cada día, de nuestra manera de vivir. Y dice la palabra de Dios que cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y anhelamos que realmente la bendición de Dios llegue a tu vida. Pero Dios tiene principios que no lo va a alterar, no lo va a cambiar. Es decir, Dios actúa de una manera, y una de las formas que Jesús nos enseñó, preciosa, es la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos de nuestros errores, de tener perdón a través de Cristo y volver a empezar con la gracia de Dios. Y eso lo deseamos de todo corazón porque sabemos que va a bendecir tu vida de verdad. Bien, ya estamos en nuestro último bloque en el programa Vivir en Jesús. Quiero, como siempre, agradecerte por tu bondad de permitirnos entrar a tu hogar por este medio y compartir la experiencia en Dios, las cosas de Dios, compartirte la palabra de Dios y de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y quiero, como siempre, invitarte a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz, la iglesia a la cual pertenecemos, y estamos aquí en la región centro de Santa Fe trabajando, llevando el mensaje de fe de Dios para la familia, para el hogar, para el joven, para el anciano, sabiendo que esa palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, que nos hace tanto bien. Por eso es que compartimos, insistimos con el mejor deseo de esta palabra. Por eso te invitamos a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz aquí en Galve y en toda la región, desde San Vicente, San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano, en López, en Arocena, en Santa Clara, en cada uno de los lugares donde está la Iglesia Príncipe de Paz que sale en la publicidad. Te esperamos de todo corazón, y una de las alegrías más grandes es poder recibir personas nuevas que vengan con un corazón dispuesto a buscar el plan, la voluntad de Dios para su vida, que tiene cosas buenas para nosotros. Así que te invito de todo corazón, sé parte de la Iglesia Príncipe de Paz, de lo que Dios está haciendo. Te invitamos a las reuniones de fe, de milagro, a las cosas lindas que Dios hace, y por eso es que tenemos este esfuerzo. Te agradezco de corazón por estar ahí y compartir con nosotros este programa. Y cerrando este
este tema que te proponía estar charlando y meditando y reflexionando, que tiene que ver con el arrepentimiento y con lo que la palabra de Dios nos llama, y entendiendo que el arrepentimiento, cuando uno se equivoca, es sanador, nos hace bien y nos permite restaurar relaciones. También abre puertas de bendiciones tan hermosas. Y hay un proverbio que dice Dios, una palabra muy, muy interesante. Él dice: vuélvanse a mi reprensión. Es decir, Dios nos reprende de distintas maneras, a través de la palabra, a veces a través de cuando uno está pasando un mal momento por errores, por haber hecho mal las cosas. Es decir, Dios de una u otra manera nos está amonestando, de una u otra manera nos está diciendo: volvete, arrepentite. Como el hijo pródigo te decía, el padre estaba esperando que vuelva, que se arrepienta, que lo habilite al padre a bendecirlo, pero hasta que no hay arrepentimiento, no lo habilitaba al padre a que pueda recibirle y bendecirle. Lo mismo es para cada uno de nosotros. Mientras uno se mantenga en el camino equivocado, hay bendiciones de Dios que no pueden ser desatadas, que se desatan en el momento que uno se vuelve a esa reprensión, ese llamado de Dios, y permite que Dios obre en nuestra vida. Y él entonces dice ahí esta palabra tan interesante que habla acá: vuélvanse a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes y les daré mis palabras, les abriré mi corazón, dice Dios. Cuando uno se vuelve a Dios, sucede esto, este milagro tremendo. Dice Dios: daré de mi espíritu. Es decir, el ser humano, somos un cuerpo, pero tenemos una vida espiritual. Tenemos un alma, las emociones, los sentimientos. Y mientras que la vida espiritual está muerta, somos solamente, nos diferenciamos de los animales porque pensamos, pero vivimos y no alcanzamos todas las cosas que queremos y que Dios tiene para nosotros. Hay una vida espiritual que debe ser cuidada, protegida, desarrollada. Y dice Dios: cuando oímos su voz, cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Él realmente derrama de su espíritu sobre nuestra vida. Cobramos vida espiritual, empezamos a entender cosas que no entendíamos. El Espíritu de Dios obra en nuestra vida y dice: y te daré mi palabra. Conoceremos los caminos de Dios y lo que Él tiene para nosotros. La palabra de Dios que es segura y de bendición para nuestra vida. Por eso quiero animarte a que puedas acercarte a buscar de Dios. Y el camino para acercarnos a Dios es arrepentirnos. Acordate, Jesús dijo: yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, que tengan la disposición de volverse a Dios. Gracias por estar ahí y compartir el programa Hay Vida en Jesús. ¿Por qué tu hijo, tu sobrino o tu nieto deben ir al Jardín Príncipe de Paz? Porque es un lugar para crecer, un lugar para aprender, jugando, cantando, expresando y compartiendo. Clases especiales de música e inglés, acorde a la edad del niño y procurando su óptimo desarrollo. Talleres de expresión plástica, educación cristiana con valores aplicados a la vida cotidiana, actividades recreativas, pensada para los niños y la familia. Para niños entre 2 y 4 años, turno mañana y tarde. Podés encontrarnos en Moreno 1170, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 17:30 horas, o llamando al celular 155 29 277. Noches de Fe y Milagros, con el evangelista Rubén Oscuchán. Sábado 21 y domingo 22 de noviembre, 20 horas. Pedro Ceci, 1464, esquina 9 de julio. Hay cosas que solo Dios puede hacer por tu vida. Invita Iglesia Príncipe de Paz, un lugar de Dios para vos y tu familia. La Iglesia Príncipe de Paz es un lugar de Dios para vos y tu familia, en la región centro de Santa Fe. Si vivís cerca de Galvez, te esperamos los días miércoles y domingos en Pedro Ceci y 9 de julio.
Si vivís cerca de San Martín de las Escobas, te esperamos los días martes y sábados en calle Perón 1159. Si vivís cerca de Colonia Belgrano, te esperamos los días sábados en calle San Juan 689. Si estás cerca de López, te esperamos los días viernes en el Centro de Jubilados. Si vivís cerca de Santa Clara de la Buenavista, te esperamos los días sábados en calle Sunchales y San Martín. Si vivís cerca de Arocena, te esperamos los días sábados en Boulevard Ledesma 374. Bien, ya estamos en nuestro último bloque en el programa Vida en Jesús. Quiero, como siempre, agradecerte por tu bondad de permitirnos entrar a tu hogar por este medio y compartir la experiencia en Dios, las cosas de Dios, compartirte la palabra de Dios y de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y quiero, como siempre, invitarte a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz, la iglesia a la cual pertenecemos, y estamos aquí en la región centro de Santa Fe trabajando, llevando el mensaje de fe de Dios para la familia, para el hogar, para el joven, para el anciano, sabiendo que esa palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, que nos hace tanto bien. Por eso es que compartimos, insistimos con el mejor deseo de esta palabra. Por eso te invitamos a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz aquí en Galve y en toda la región, desde San Vicente, San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano, en López, en Arocena, en Santa Clara, en cada uno de los lugares donde está la Iglesia Príncipe de Paz que sale en la publicidad. Te esperamos de todo corazón, y una de las alegrías más grandes es poder recibir personas nuevas que vengan con un corazón dispuesto a buscar el plan, la voluntad de Dios para su vida, que tiene cosas buenas para nosotros. Así que te invito de todo corazón, sé parte de la Iglesia Príncipe de Paz, de lo que Dios está haciendo. Te invitamos a las reuniones de fe, de milagro, a las cosas lindas que Dios hace, y por eso es que tenemos este esfuerzo. Te agradezco de corazón por estar ahí y compartir con nosotros este programa. Y cerrando este tema que te proponía, estar charlando y meditando y reflexionando, que tiene que ver con el arrepentimiento y con lo que la palabra de Dios nos llama, y entendiendo que el arrepentimiento, cuando uno se equivoca, es sanador, nos hace bien y nos permite restaurar relaciones. También abre puertas de bendiciones tan hermosas. Y hay un proverbio que dice Dios, una palabra muy, muy interesante. Él dice: vuélvanse a mi reprensión. Es decir, Dios nos reprende de distintas maneras, a través de la palabra, a veces a través de cuando uno está pasando un mal momento por errores, por haber hecho mal las cosas. Es decir, Dios de una u otra manera nos está amonestando, de una u otra manera nos está diciendo: volvete, arrepentite. Como el hijo pródigo te decía, el padre estaba esperando que vuelva, que se arrepienta, que lo habilite al padre a bendecirlo, pero hasta que no hay arrepentimiento, no lo habilitaba al padre a que pueda recibirle y bendecirle. Lo mismo es para cada uno de nosotros. Mientras uno se mantenga en el camino equivocado, hay bendiciones de Dios que no pueden ser desatadas, que se desatan en el momento que uno se vuelve a esa reprensión, a ese llamado de Dios, y permite que Dios obra en nuestra vida. Y él entonces dice ahí esta palabra tan interesante que habla acá: vuélvanse a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes y les daré mis palabras, les abriré mi corazón, dice Dios. Cuando uno se vuelve a Dios, sucede esto, este milagro tremendo. Dice Dios: daré de mi espíritu. Es decir, el ser humano, somos un cuerpo, pero tenemos una vida espiritual. Tenemos un alma, las emociones, los sentimientos, y mientras que la vida espiritual está muerta, somos solamente, nos diferenciamos de los animales porque pensamos, pero vivimos y no alcanzamos todas las cosas que queremos y que Dios tiene para nosotros. Hay una vida espiritual que debe ser cuidada, protegida, desarrollada. Y dice Dios: cuando oímos su voz, cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Él realmente derrama de su espíritu sobre nuestra vida. Cobramos vida espiritual, empezamos a entender cosas que no entendíamos. El Espíritu de Dios obra en nuestra vida y dice: y te daré mi palabra. Conoceremos los caminos de Dios y lo que Él tiene para nosotros. La palabra de Dios que es segura y es de bendición para nuestra vida. Por eso quiero animarte a que puedas acercarte a buscar de Dios. Y el camino para acercarnos a Dios es arrepentirnos. Acordate, Jesús dijo: yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, que tengan la disposición de volverse a Dios. Gracias por estar ahí y compartir el programa Hay Vida en Jesús.